buenos días. Vamos a comentar hoy la jornada del día 13 de enero de DAX. Ha sido una jornada alcista desde el inicio de la sesión, dejando un gap pequeño, pero dejando el gap en la apertura. Y bueno, aquí podéis ver el gráfico en una hora, donde habíamos marcado esta zona de aquí arriba, el 712, como zona o punto de posible parada del precio. Y bueno, este de aquí 700 y este de aquí son zonas en 15 minutos que voy a hacer en un momento, colocar de nuevo, más que nada para la operativa. Hoy coincidían estas zonas con puntos interesantes que habían, volúmenes y tal, entonces bueno, he decidido marcarlo también en todos los gráficos para tenerlo en cuenta a la hora de operar. Y bueno, pues como decía, esta es la zona de arriba, 710, 712 aproximadamente en una hora. Esta de aquí, zona de aquí, ya está, fijaros, ya está trabajada anteriormente. Esta zona de aquí también ya ha sido trabajada. Y luego nos quedaba esta zona de aquí, que para mí ya ha sido trabajada en el 750. Coincide más con una zona en 15 minutos, que luego ya lo veremos. Bueno, en 15 minutos pues el precio hoy tenía también colocadas unas zonas de trabajo. La primera era esta de aquí abajo, en mínimo 647, que debía romper. Y luego teníamos ya toda esta zona aquí abajo, 583, como zona de posible pues, trabajo o rotura del precio. Fijaros que el resto de zonas están ya bastante trabajadas, han sido ya complementadas, con lo cual ya solo quedaba pues trabajar esta zona aquí, 647, que era la zona de mínimos que dejó el viernes cuando cerró el gap. Fijaros cómo lo hicieron al tick, y desde aquí a la tarde, ya casi a las 6 de la tarde, se fueron hacia arriba. Hoy han abierto con este gap aquí, han abierto en esta zona, han dejado nada, un gap pequeño pero abierto. Luego tenemos esta zona 700 que me ha interesado trabajar, y luego también tenía esta zona aquí en el 14, que era a 2-3 puntos más o menos de la zona de Nora. Además teníamos aquí una zona de volumen del viernes, que era esta zona de aquí donde salió máximo volumen. Así que nada, pues teníamos bastante claras las zonas donde teníamos que trabajar. Esto en 15 minutos y en una hora. Luego en 30 segundos el aspecto ha sido un poco, digamos, entre comillas, complejo, pero ha dado un par de oportunidades que creo que eran interesantes. La primera de todas ha sido la apertura. Fijaros cómo el precio pues deja este pequeño gap aquí, se van hacia arriba. Trazo el FIBO de todo lo que es esta subida. Fijaros aquí cómo bien salieron unas limitadas que simplemente son la contrapartida. Fijaros aquí cómo van saliendo algunos puntos de volumen, algunas zonas de volumen, y luego tenemos aquí el volumen de la apertura, el clúster, el volumen más alto que vimos en el momento. Fijaos como el precio rompe hacia abajo, luego rompe hacia arriba, mirar cómo hacen esta mecha y luego vuelven a testear esta zona aquí abajo. Es difícil entrar aquí, ha sido muy rápida esta mecha, ha tocado el precio y era complicado de saber hasta dónde, de saber, no, de poder tomar la entrada. Fijaros además la zona de aquí, perdón, donde nos da al final de extensión, nos lo da justo en el 715. Bueno, he preferido esperar a ver si salía alguna otra zona de entrada, y fijaros como el precio pues tiene esta mecha de aquí arriba, esta vela de aquí con mecha, el precio se va hacia abajo. Fijaros como aquí ya ha empezado a mirar cómo el precio iba haciendo un secado poco a poco de volumen. ¿Sí? Después de testear toda esta zona, teníamos además este toque aquí. Fijaros también cómo había secado aquí el volumen comparado con el resto de velas, y además teníamos el VWAP por abajo. Yo creo que aquí era la oportunidad de largos de la sesión, porque fijaros cómo el precio nos estaba diciendo que podían irse arriba y podían terminar el 721. Terminar el 721 era un poco difícil que lo hicieran, pero sí que podíamos esperar que el precio llegara cerca de la zona de 15 minutos que contamos anteriormente, o de la zona en hora, que era esta de aquí, 714, 710, 11, más o menos en una hora. Voy a dejar vale, esta era la zona. Y bueno, en el caso de que fuera la entrada, fijaros que nos daba la entrada pues el final de extensión por aquí arriba, pero mirar que tenemos aquí, tenemos la zona en 15 minutos que he dejado marcada ahora, que puede ser una zona donde el precio pare, y ha sido así. Es decir, en caso de que entremos aquí, un primer target puede estar puesto aquí tranquilamente en el 714. Nos vamos desde el 91 hasta el 14, pues tenemos 23 puntos con un stop, yo creo, bastante corto, porque poniendo el stop por debajo del VWAP pues son unos 7-8 puntos. Era una buena entrada. El único
único problema que tenía esta entrada es que fijaros cómo el precio pues se ha ido hacia abajo otra vez, ha hecho este, digamos, retroceso además con estas dos gaps de aquí. Bueno, el precio se ha ido hacia arriba, como os comentaba, y a partir de aquí ha empezado a hacer un lateral en esta zona, y además ha ido apoyándose todo el rato con este punto aquí atrás, de acuerdo, de divergencia bajista en el MACD. Pero en el caso del delta acumulado he hecho una cosa bastante curiosa, y es que fijaros cómo el precio cuando ha llegado aquí y ha vuelto a tocar y luego ha ido tocando esta zona de aquí arriba, el delta nos está marcando pues una entrada clara de cortos. Si lo leemos tal y como, digamos, tal y como el precio nos estaría diciendo que bueno, que pueden irse abajo porque ya hemos superado la zona, pero hay una cosa interesante, una cosa importante, y es que fijaros que aquí el MACD, perdón, el delta acumulado, las velas rojas están marcando un interés, un desinterés en la oferta, es decir, no hay mucha oferta. Fijaros, las velas rojas no muestran unos grandes movimientos de caída. En cambio, fijaros los verdes, los movimientos, las velas verdes, pues sí que nos dan un movimiento más alcista. En cualquier caso, yo no me he creído que el precio no pudiera romper esta zona, y más que nada porque tengo dibujado, en primer lugar, en el 15 minutos, pues como podéis ver, tengo dibujado este escenario de retroceso hasta aquí abajo, alcista para arriba, y además en 15 minutos, en 30 segundos, pues nos hemos ido encontrando con toda una serie de puntos que hacía pensar que quizás esto se puede ir hacia arriba. Y fijaros que ha tardado, pero lo han hecho, y mirad de qué manera. Mirar aquí como el precio, como os decía, tenemos el MACD bajista, pero había un tema interesante y era este cierre que han dejado aquí arriba, con el salto de velas hacia arriba con volumen. Mirar como el precio cierra en el gap al tick 700, y aquí es donde interviene la otra zona en 15 minutos que tenía también. Para mí esto era una zona donde podía tomar largos, y la verdad es que no he entrado porque no hemos llegado a tocar lo que es la zona en 15 minutos. Evidentemente, cuando he visto que cerraban el gap, me he puesto ya con el dedo en el botón, y después, cuando no han tocado, pues me he quedado un poco como mirando. La idea de tomar este largo de aquí es que fijaros que esto, lo que os comentaba, era una zona en 15 minutos que podía apoyar el precio en la subida, y así ha sido. Fijaros que como cuando la rompen con fuerza, el precio baja y la intentan testear. No la han testeado, ya digo, por 2 puntos, y porque había este gap aquí en medio. Pero bueno, luego cuando ha aparecido esto, pues lo que tenemos claro es que el final de extensión está aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues han tardado un montón a subir, porque fijaros, desde el 48 hasta las 10:15 casi son más de media hora. El precio se ha alejado de la posible entrada, porque 703 pues ha llegado a darte 8 o 9 puntos, pero esto no es nada. El tirón bueno ha sido este de aquí. Sale el final de extensión con el volumen, la zona de volumen más importante. Fijaros aquí cómo se intercambian órdenes, había bastante de chicha aquí arriba. Y bueno, luego el precio, pues mirar cómo voy a comentar esto, ha sido bastante interesante. Si me deja. Bueno, luego el precio, fijaros cómo ha vuelto a hacer un 61,8, mirar la zona en 15 minutos que tanto ha costado superar, que está aquí 714, que ha costado superar, mirar cómo luego se ha convertido en una zona de soporte. Y además fijaros que esto es el 61,8 de todo este trayecto, pequeñito pero está, y nos llega al final de extensión aquí arriba. ¿Dónde se va el precio? Pues fijaros otra vez, final de extensión más volumen, por donde salen los volúmenes. Evidentemente no es tan largo como este, pero bueno, sale una zona de volumen. Y fijaros que veas este 61,8 está apoyado en una zona en 15 minutos, está de aquí, y en una zona de volumen con un clúster, ¿de acuerdo? Que es toda esta zona de aquí. Entonces, ¿aquí se podía haber tomado un largo? Sí. Yo aquí el problema que tengo es que ya estamos fuera de horario. Entonces, no me gustan estas zonas porque tarda mucho en moverse, pero bueno, el precio pues suele hacerlo bien. Fijaros cómo el precio ha hecho 61,8, se ha ido hacia abajo, y aquí lo que os quería mostrar es que el precio vuelve a hacer algo parecido, es decir, el precio se va hacia abajo, testean otra vez de nuevo la zona de volumen, testean otra vez de nuevo el 61,76, es esta zona de aquí, y el precio se va hacia arriba. Y fijaros como aquí es donde sale
708 contratos, que es el volumen más alto de la sesión, con el final de extensión. Evidentemente se van, pues fijaros, 8 puntos o 9 por encima del final de extensión, pero no era posible tomar la entrada también, ¿de acuerdo? Pero 61,8, 61,8, 61,8. Importante tener esto claro, porque en zonas, que esto muchas veces pues no lo he explicado y estoy viéndolo desde hace un tiempo, en zonas donde podemos tener nuestra duda, 61,8, si está allí, tenemos un gap, tenemos una zona de volumen, tenemos un clúster, tenemos una zona en 15 minutos o en hora, pues ahí tenemos que estar nosotros luchando por el precio. Y estas son las zonas más importantes. Bien, en fin, ya terminamos la sesión, nos hemos quedado con las ganas mirando, al menos no hemos tomado un corto en esta zona de aquí porque hoy no lo indicaba, hoy no era día de cortos, día de largos, y lo que mejor es que no hemos tomado ningún largo. Pero bueno, hemos sabido leer el mercado y al menos nos vamos sin ningún arañazo. En fin, vamos con más trading por la tarde. Un saludo.